Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que ha causado revuelo, suspiros y un montón de especulaciones en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de esa química innegable, de esa conexión que traspasa la pantalla, y de ese momento exacto en el que Demet Özdemir le da una señal a Can Yaman y él, literalmente, va corriendo. Sí, señores y señoras, están en el lugar correcto. Sé que el título ya les ha generado mucha curiosidad, y créanme, lo que vamos a desentrañar hoy es digno de un guión de telenovela. Vamos a analizar ese instante, a recordar juntos cómo fue, qué pudo haber significado y por qué sigue siendo tan comentado. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones y anécdotas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra comunidad, si están descubriendo este canal por primera vez, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos trayendo lo mejor del mundo del espectáculo, con análisis, curiosidades y por supuesto mucha diversión. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo a esos momentos que nos dejaron sin aliento. Hablamos por supuesto de la icónica pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esa serie no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva entre sus protagonistas. Y ahí es donde entra nuestro tema principal, el famoso gesto, la señal. ¿Recuerdan esa escena, o quizás varias escenas, donde Demet, como Sanem, miraba a Can, como Can, y él, como hipnotizado, corría hacia ella? Era un lenguaje no verbal que transmitía muchísimas cosas: deseo, urgencia, amor incondicional, una complicidad que traspasaba las líneas del guión. No era solo una actuación, era palpable la conexión entre ellos. Y esa señal, esa mirada, se convirtió en un sello distintivo de su relación en pantalla. Vamos a analizar un poco qué hace que una simple señal tenga tanto poder. En la actuación, la comunicación no verbal es fundamental. Una mirada, un gesto sutil, una postura, pueden decir más que 1000 palabras. Y en el caso de Demet y Can, esa comunicación fluía de manera orgánica, casi mágica. Cuando Demet, en su personaje de Sanem, buscaba a Can, había una intensidad en su mirada que Can, en su papel de Can Divit, captaba de inmediato. Y su reacción, esa carrera hacia ella, no era una simple acción física, era la materialización de esa conexión. Era la urgencia de estar juntos, de responder a esa llamada silenciosa. Podríamos decir que esa señal representaba el clímax de su interacción, el punto donde todas las tensiones acumuladas, todas las miradas intensas, toda la tensión romántica, culminaban en un movimiento decidido. Can corría porque Sanem lo llamaba, sí, pero también corría porque su personaje, y quizás en parte el actor, sentía esa atracción irresistible. Era como si el mundo se detuviera por un instante y solo existieran ellos dos, respondiendo a esa llamada primordial. Y lo fascinante es cómo este gesto se replicó, quizás de forma inconsciente o muy consciente, en diferentes momentos de la serie. A veces era una llamada a la aventura, otras una súplica de reconciliación, y en ocasiones, simplemente el deseo de encontrarse. Cada vez que esa señal aparecía, nosotros, los espectadores, sentíamos esa chispa. Nos emocionábamos, suspirábamos y nos preguntábamos ¿qué pasará ahora? Porque sabíamos que esa carrera significaba un encuentro lleno de pasión, de emoción, de algo significativo. Ahora es importante recordar que en la actuación, hay guión, hay dirección, hay un proceso creativo. Pero hay momentos en que esa magia trasciende lo escrito. Y la relación entre Demet y Can en Erkenzikuş fue uno de esos momentos. Su química era tan real, tan palpable, que muchos llegaron a creer que su relación iba más allá de las cámaras. Y esa señal, ese correr, se convirtió en un símbolo de esa creencia. Era la prueba tangible de que para muchos ellos eran la pareja perfecta, y sus momentos juntos eran la cúspide de cualquier episodio. Pensemos en las implicaciones psicológicas de este tipo de comunicación. La psicología de la atracción y la conexión humana nos dice que cuando hay una afinidad genuina, la comunicación se vuelve más fluida. Los gestos y las miradas se interpretan casi instantáneamente.
Y en el caso de Demet y Khan, esa fluidez era evidente. El hecho de que él respondiera tan rápidamente y con esa intensidad a una simple señal de ella hablaba de una sincronía, de una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Además, este tipo de escenas añaden un elemento de anticipación y suspense a la narrativa. Como espectadores aprendemos a reconocer esa señal y a esperar la reacción. Y esa espera a esa anticipación aumenta nuestro compromiso con la historia. Nos mantiene al borde del asiento, esperando ver cómo se desarrollará el encuentro. Y cuando Khan corre, esa expectativa se satisface, pero al mismo tiempo, genera una nueva expectativa para lo que vendrá después. Pero no podemos hablar de esta señal sin mencionar el impacto que tuvo en sus carreras. Erkenci Kuş catapultó a ambos a la fama internacional. Y la dinámica entre Sanem y Khan se convirtió en un referente de las parejas románticas en la televisión turca. Esa conexión especial, esa forma tan particular de comunicarse, dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. Ahora entendemos que detrás de las cámaras, la vida sigue su curso. Demet y Khan tuvieron sus vidas, sus relaciones. Pero la magia que crearon en Erkenci Kuş, y específicamente esos momentos en los que una simple señal de ella provocaba la reacción inmediata de él, quedarán grabados en la memoria de muchos. Es un recordatorio de que la televisión tiene el poder de crearnos fantasías, de hacernos creer en amores perfectos, y de emocionarnos con historias que, aunque ficticias, nos tocan el alma. Podríamos dedicar horas a analizar cada detalle, cada mirada, cada instante de esa serie. Pero lo que está claro es que la combinación de un guión sólido, personajes carismáticos y, sobre todo, una química actoral excepcional, puede crear momentos icónicos que perduran en el tiempo. Y el gesto de Demet Özdemir enviándole una señal a Can Yaman y él corriendo hacia ella es, sin duda, uno de esos momentos. Es un símbolo de la pasión, de la urgencia, de la conexión profunda que puede existir entre dos personas, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Así que, como hemos visto, esa señal de Demet a Khan no era solo un movimiento en el guión, era la culminación de una conexión actoral profunda, un elemento que generaba expectación y que, para muchos, representaba la materialización de un amor idealizado. Fue un detalle que, sumado a tantos otros, hizo de Erkenci Kuş un fenómeno. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos revivido esos momentos tan especiales, hemos analizado la magia detrás de esa famosa señal, y espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del entretenimiento turco. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan esa señal? ¿Qué otras escenas de Erkenci Kuş les marcaron especialmente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Son una parte fundamental de este canal. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un buen like. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao.